Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Las caretas se caen y rápido. El régimen tiene no menos de 2 años llorando por el supuesto robo de Citgo, que sabemos lo que está es protegido de sus garras. Y el tiempo ha dado la razón de por qué el interinato pidió a Estados Unidos proteger precisamente estos activos de la nación ante la amenaza de Miraflores de regalarlos o rematarlos a precio de gallina flaca. ¿Por qué digo esto? Porque el sábado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Maduro, a través de su ministro de Industrias, Alex Saab, quiere vender monómeros. ¿De verdad? ¿Y qué pasó con el discurso nacionalista de que quien haga este tipo de cosas es traición a la patria? Han abierto hasta investigaciones, según por el robo descarado de Citgo. ¿Y monómeros? ¿No es un activo de PDVSA en el exterior también? Ven, son falsos y todavía hay gente que les cree. Me voy con la denuncia que hizo Gustavo Petro este fin de semana. Me opongo integralmente a una privatización de la empresa Monómeros, localizada en Barranquilla. Ya lo intentó insanamente el DAPRE de Duque. Ahora repite el ministro Saab. La agricultura en Colombia y Venezuela es piedra angular para transitar de un sistema de economía atractivista a un sistema productivo que genere riqueza. Y ahí está la carta que mandó el 8 de noviembre el señor Gustavo Petro a su amigo Nicolás Maduro. ¿Qué pasó, Maduro? Porque hace menos de un mes, por acciones similares, según tú, con otro activo en el exterior, denunciabas a las fuerzas democráticas. Vamos a recordarte. Y estuve informado en tiempo real, llamé desde Rusia al diputado Pedro Infante y bueno, ojalá todos los involucrados en este robo descarado de esta empresa que cuesta más de 11.000 millones de dólares y le pertenece a Venezuela, ojalá todos sean procesados, capturados, enjuiciados y haya justicia en este tremendo robo que encabezó Juan Guaidó, María Corina Machado, Leopoldo López y toda la banda de los bandidos y corruptos de la policía. Y Alex Saab. Pero no solo fue Maduro. Como vieron, incluso abrieron hasta una investigación para llevar hasta las últimas consecuencias estas acciones antipatriotas contra Citgo. El propio fiscal del régimen, Tarek William Saab, incluso puso de ejemplo el caso de Monómeros para justificar Citgo. Porque luego que se autoproclama este prófugo de la justicia, eso fue la excusa para que, reconociéndolo muchos países, nos incautaran el oro en Inglaterra, casi 3.000 millones de libras esterlinas, está eso contabilizado, aproximadamente 1.000 millones de dólares en Portugal, activos como Monómeros en Colombia, como Citgo en Estados Unidos, robados al pueblo de Venezuela y entregados, entre comillas, que no es así, a ellos le dieron fue un hueso, un porcentaje mínimo, a un gobierno interino que robó, que usurpó, que delinquió en contra de la nación y que finalmente, como pudimos observar, en medio de todo eso, también intentaron el golpe de Estado del 30 de abril del año 2019 y cuando pensábamos que ya todo estaba hecho, que no podía haber otra cosa más absurda y criminal, vino la operación Gedeón. Tarek, están protegidos porque mira, les regresaron monómeros. ¿Y qué están haciendo? Delcy también ha señalado el supuesto robo de Citgo. ¿Qué dirán ahora? Yo decía que Citgo es un ejemplo terrible de desapoderamiento y de robo de los activos de una nación soberana en el exterior. Yo creo que Rusia está pasando por procesos de amenazas similares en relación a sus activos en Europa. En el caso de Citgo, un complejo de refinerías de Venezuela en los Estados Unidos,
Fue muy sencillo. Un día el gobierno de los Estados Unidos dijo: yo no reconozco al gobierno electo en Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y como no lo reconozco, me quedo con los activos. Es muy cómodo. Si tú preguntas, ¿qué puedo dar de enseñanza? Bueno, fíjense lo que puede pasar. Sus inversiones no están seguras en Occidente. Sus inversiones no están seguras en el territorio de los Estados Unidos, porque puede ser víctima en cualquier momento de desapoderamiento, de robo descarado, de lo que en este caso es un activo valorado en más de 11.000 millones de dólares. Esa es la molestia, que no le pueden echar mano. ¿Ven? Porque está protegido. ¿No les digo yo? Ellos creían que no nos íbamos a enterar con el caso de Monómeros. Se dan cuenta que lo único que hacen es mentir. El desespero los tiene mal, muy mal. El analista Antonio de la Cruz explica lo que puede significar esta venta de monómeros que quiere hacer el régimen de Nicolás Maduro. Un hilo sobre la situación de monómeros y las complejas dinámicas políticas y económicas entre Venezuela y Colombia. Contexto: Monómeros, la principal productora de fertilizantes en Colombia, es propiedad de Pequiven, estatal venezolana. Ahora el régimen de Nicolás Maduro está considerando venderla por aproximadamente $300 millones para obtener liquidez ante un escenario político incierto. Posición de Petro. Gustavo Petro enfrenta un dilema. Inicialmente no se oponía a la venta, pero ha reconsiderado su postura debido al impacto de la privatización podría tener en los precios de fertilizantes para la agricultura colombiana. ¿Puede equilibrar necesidades internas y relaciones diplomáticas? Factores externos. La situación se complica con la participación de Alex Saab en las negociaciones y la posibilidad de sanciones estadounidenses, lo que podría reducir el valor de monómeros y añadir complejidad a la relación entre ambos países. Estrategia de raspar la olla. La posible venta podría interpretarse como una medida desesperada de Maduro para obtener recursos de sus activos en el exterior antes de una potencial transición de poder en enero. Es una jugada de seguir saqueando el país ante la incertidumbre política. Por eso han puesto sobre el tapete el tema y el discurso en contra de Citgo y el supuesto robo de Citgo. Necesitan dinero. Pero bueno, chicos, ellos no están fijos en el poder. El periodista Roberto Denis de Armando.info también reveló detalles de esta posible venta de monómeros. Además, le hace mucho seguimiento a todo lo que hace Alex Saab. Lo veo en pantalla. Petro creyó que iba a encarrilar a Maduro, pero Maduro se le burla una y otra vez. Primero, el fraude del 28 de julio y su posterior reacción. Ahora monómeros, que para Colombia es clave. Fue Petro quien se la devolvió a Maduro. Colombia quiso comprarla, pero Maduro prefiere favorecer a Alex Saab. Y hay otro tuit de Roberto Denis. Apenas tiene un mes como ministro de Industria y el barranquillero Alex Saab, en la misma ciudad, por cierto, donde queda Monómeros, ya quiere vender monómeros. Súmele a eso que ya tenía el control en la sombra de Minerven bajo el paraguas de Miviturben, o el de Maderas del Orinoco con la fachada de Mavetur. Ahora el saqueo es con cargo. No tengo más nada que agregar. Continuamos con Antonio de la Cruz y yo le dejaba una pregunta antes de irnos a la pausa, Antonio, y tiene que ver cómo quedan paradas entonces las relaciones entre Colombia y Venezuela y lo que pudiera agravar aún más este acercamiento de Petro a una posible salida de Maduro. Sí, recordemos cuando llega Petro a la presidencia, Monómero tenía una intervención por parte del gobierno del presidente Duque. En ese momento estaba como supervisándose, ¿no?, la superintendencia. Cuando Petro llega, que le da la potestad al régimen de Maduro a que puede volver a nombrar los directivos de la empresa y manejar, él tuvo una oportunidad ahí, Petro, de poder asumir la dirección de la empresa y tuvo la confianza de devolvérsela a Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estas relaciones que se han venido deteriorando porque el golpe de Estado que dio a la soberanía popular
Maduro el 28 de julio y en la que Petro de alguna manera pensó que podía buscar una salida política pacífica en Venezuela y que ha fracasado y por lo tanto no ha podido lograr, ha sido más bien un resultado negativo. El que vendan monómeros le trae también a Petro una situación difícil interna en términos de los... Pero según entiendo, incluso por tu propio análisis, que Petro estaba en primera instancia de acuerdo con esta venta. ¿Qué habrá pasado allí? ¿Será que no se repartieron bien la cochina y dijo, mira, entonces no? Lo que pasa era que era una venta a un sector privado que iba a ser no vinculado precisamente al ESAP y a Maduro. Cuando está detrás de esta compra, que se sabe que es al ESAP, es donde Petro levanta las alarmas y dice, ok, este va a ser una empresa manejada por parte de un grupo donde los intereses no van a ser los del productor colombiano y por lo tanto él levanta la voz ahí. Pero es cuando se sabe que el que está detrás de la compra es al ESAP. Antonio, además del tema de Colombia, no quería dejar de tocar contigo el tema de las declaraciones que dio bien temprano, que se conocieron bien temprano este lunes, de Luis Ignacio Lula da Silva, donde reveló a una televisora en Brasil que Maduro no era su problema y que Venezuela tampoco era su problema, que Maduro era problema de Venezuela y que ellos debían resolver el asunto con Nicolás Maduro. Ya no, entonces no se cuenta con Lula en el tema de una posible transición. ¿Qué puede pasar entonces el 10 de enero? Porque ya vemos la pelea de Petro, caso monómeros, y ahora Lula diciendo, no, ya yo no me voy a meter allí, me cansé. Bueno, porque después, ¿qué pasa con Lula? Lula tiene su partido, que es el PT, el Partido de los Trabajadores, en la que el partido reconoce a Maduro como presidente electo. Entonces, esa disyuntiva con el PT, esa lucha con el PT, no le es fácil a Lula, porque él no tiene hoy una estabilidad política, acaba de perder en las elecciones regionales y municipales en Brasil, muchos de las bastiones que antes tenía. Entonces, el desgastarse en esa lucha contra el partido de él le está trayendo consecuencias en términos de que él se ha visto como que necesita consolidarlo para poder avanzar hacia la elección presidencial, que es la que tocaría próximamente. Entonces, ¿qué ocurre dentro de 3 años? Entonces, ¿qué ocurre? Que él observa que Maduro viene insistiendo en que se va a juramentar el 10 de enero, pero ahí va a tener que tomar una decisión Petro en términos de que si le reconoce como presidente electo, aunque diga, no me voy a meter en términos de negociación, de ser un hombre que permita una negociación interna, sobre todo llegando a la presidencia Trump, porque con los demócratas él podía tener vasos de comunicaciones mucho más fluidos y en esa política de los demócratas de tener una presión y unas sanciones diplomáticas, Lula podría jugar, pero con Trump, que va a traer una estrategia que todavía no sabemos, pero por su equipo podemos decir que va a tener una estrategia de máxima presión. Entonces, lo que yo estoy observando con estas declaraciones de Lula es decir, ok, resuelvan los venezolanos internamente la situación, porque yo no voy a ser un factor para una posible negociación de lo que ocurre en Venezuela. Y todo esto por la llegada de Donald Trump al poder. Totalmente, porque Donald Trump al poder cambia las reglas, a pesar de que América Latina tiene una prioridad en términos de conflictos geopolíticos internacionales, en la que América Latina pasa a un nivel mucho más bajo, aunque Venezuela tiene una incidencia en términos de la migración. Sin embargo, eso es un punto dentro de lo que se está en Europa, en el Medio Oriente, en Asia, con China y Taiwán. Entonces, yo lo que observo es, esto es un tema de que con Trump lo puede resolver inmediatamente, pero puede también usar otros mecanismos, como por ejemplo, vamos a poner, ¿qué dijo Hamas cuando llegó Trump?
quiero una negociación. O sea, se adelantó, que no había tenido esa posición. ¿Y qué le dijo? ¿Qué conversación tuvo con Netanyahu? Quiero que se acabe la guerra antes que yo llegue a la presidencia. O sea, Trump es un hombre que lo que anda buscando es que en el mundo se dé una estrategia que haya paz mediante esa parte que él muestra de que es la fuerza, o sea, lo que representa a Estados Unidos. Entonces, Venezuela, si la vemos en ese contexto y vemos el equipo de Trump, donde está Marco Rubio, Rick Scott y está Carlos Trujillo, que conocen, y de la misma manera el Bill, que conoce muy bien lo que está pasando en Venezuela, puede tomar una política de determinación de que en Venezuela tiene que haber una transición hacia la democracia, porque hay un presidente electo, un presidente que tiene un mandato. Entonces, ahí Lula tiene poco que decir. Y esa misma llamada que pudo haber sostenido con Benjamín Netanyahu, tengo entendido que lo mismo con Vladimir Putin. Necesito que antes de que yo llegue a tomar posesión, estas guerras se acaben, vamos a tratar de negociar, vamos a llegar a un acuerdo. No creo que haya hablado con Nicolás Maduro, pero de repente una conexión, te ríes, ¿ves? Oye, tú te ríes, tienes información, Antonio. Canales de comunicación en la que también le pudieron haber dicho a Maduro, mire señor, usted el día se tiene que ir, no espere a que yo llegue. ¿Qué puede estar pasando allí? Los mecanismos siempre los mensajes se mandan por segundo en términos con Maduro, porque Maduro definitivamente, él no va a hablar con Maduro, ni ahora ni después, si fuese el caso. Y las señales que está dando, si Maduro no lee la señal, realmente está equivocado. Fíjense, acaba de nombrar en la ONU a una senadora que es línea dura en términos de la defensa de la causa de Israel. O sea, ella realmente, la senadora Stefanik es el nombre, viene con una posición donde lo que dije anteriormente, la estrategia de Trump sobre la seguridad es básicamente mediante lo que representa la fuerza de Estados Unidos. Entonces, ahí hay una lectura de que más bien hay una persona que va a estar trabajando en que todos estos conflictos se resuelvan, pero ante la amenaza de lo que representa Estados Unidos, no porque vaya a plantear una guerra, sino porque no puedes tener una posición blanda como la tuvo esta administración Biden, sino que Estados Unidos tiene es un poder y por lo tanto es el que marca en muchas de las situaciones la pauta. Y yo creo que Trump va por ese camino. Entonces es importante que él vaya leyendo eso, porque los mensajes que... Si Rick Scott es nombrado el jefe de la mayoría en el Senado, que Maduro ponga las barbas en remojo. Recordemos que él dijo que iba a aumentar el precio. ¿Y si Marco Rubio es secretario de Estado? Y si Marco Rubio es secretario de Estado, más todavía. Entonces, por eso digo, hay señales que tiene que leer Maduro, porque si cree que él puede, por la fuerza, juramentarse el 10 y con una posición de fuerza negociar con Trump, yo creo que se está equivocando, porque él no tiene, lo que él no tiene es la condición de legitimidad de origen, porque al haber una elección y haberla ganado, como se ha demostrado por parte del Centro Carpi y todo el mundo, de que perdió la elección, que no tiene las actas, esa condición es la que para Maduro no le da la estabilidad en el poder. Entonces, es preferible en este momento, que todavía tiene oportunidades para una negociación, ¿verdad? Yo más bien, con esa declaración de Lula, lo llamaría y le diría, no, Lula, vamos a buscar un mecanismo, porque por ahí él podría hablar por ser presidente y que no tiene una relación todavía con Biden, de buscar una solución ahorita, antes o post 10 de enero. Post 10 de enero las situaciones podrían tener... ¿Y crees que Biden pueda tomar una acción antes de dejar la Casa Blanca con respecto a Venezuela? Así como ocurrió con los Obamas y el caso de Cuba. La veo en este momento difícil. El triunfo de Trump fue tan... arrasó, o sea, el haber ganado todo. El duelo es muy fuerte, o sea, yo creo que más bien están todavía lamiéndose las heridas, buscando por qué fue una derrota tan fuerte para ellos. Entonces yo creo
el tiempo va pasando, ya nosotros nos estamos acercando más bien al Thanksgiving, ¿verdad? Que es la última semana de noviembre, y ya después de eso aquí el ambiente de Navidad. Lo único que podría dar una señal esta administración es suspendiendo la licencia 41 que le permite a Chevron exportar los crudos. Esa señal la pueden hacer y es una señal buena para Maduro, en la que cierra Biden con una acción que le manda y le dice: la situación se va a poner más difícil. Entonces ahí es llevar precisamente esa coalición que sostiene hoy a Maduro, que son la cúpula militar, los grupos económicos de Fede Cámara, las transnacionales del petróleo y los burócratas de la alta administración del régimen, de que es el momento de buscar una solución y no post 10 de enero, que pueden tener consecuencias en las que no van a tener beneficios tan amplios como lo que pueden tener ahorita. Antonio, precisamente con esa fecha y ya para finalizar, con Donald Trump a la cabeza, a 10 días de asumir el poder formalmente en Estados Unidos, ¿cómo visualizas el 10 de enero en Venezuela? Yo pienso que ellos están, Maduro y su grupo, su coalición, están pensando que pueden jugar con una posición de fuerza. O sea, nos juramentamos y después vemos cómo negociamos de una posición de fuerza con Trump. Lo que ocurre es que allí la negociación es casi cero, porque ahí él consume su golpe de Estado a la voluntad popular. O sea, es muy baja ya la posibilidad de una negociación. O sea, porque fíjate, vamos a suponer que Rick Scott, presidente del Senado. Sí, entonces, llega a ser el presidente del Senado. Él puede impulsar la ley de que cambia el monto de 15 a 100 millones. Ahí Maduro va a tener mucha presión, porque más de uno va a pensar que es un gran negocio entregar a Maduro a los Estados Unidos, ¿okay? Porque resuelve su vida y la de muchas generaciones. Entonces, esa es una. Dos, definitivamente yo veo que él fue el que impuso, él es el presidente Trump, puso la sanción a no poder hacer negocio con PDVSA. Entonces podría regresar a esa política de máxima presión. Después, hay algo que no mencionamos, que fue que Maduro casó una pelea con Elon Musk en el 28 de julio, que hoy es uno de los grandes asesores de Trump, que también conoce Venezuela. Entonces, Trump tiene una serie en su equipo de gente que conoce también a Venezuela. O sea, que Maduro tiene poca oportunidad de llegar y convencer que con él hay una mayor estabilidad en Venezuela que sin él. No. El problema en Venezuela hoy es Maduro. La migración es Maduro. La crisis humanitaria en Venezuela es Maduro. No es Maduro la solución a esos problemas que tiene hoy el imperio. Entonces, y todo lo que hemos nombrado saben que él es la causa raíz. Entonces yo por eso digo que es muy difícil que Maduro crea que sosteniéndose en el poder él pueda negociar quedarse, continuar como lo hizo en el 2019 al 2020, cuando terminó el periodo el interinato. Antonio, muchísimas gracias como siempre, muy acertado tu análisis. Un gran placer. Seguimos en conversación. Hacemos una pausa, ya venimos con más.